El primero de los principios básicos, entonces, es la personificación de la víctima. El relato humano. El relato humano es el corazón del proceso educativo. Se enseña la historia a través de relatos humanos. El relato humano es lo que le da significado a la narrativa histórica. La Shoah, el Holocausto, es el relato de los sobrevivientes y de aquellos que no tienen voz. El relato humano nos permite comprender la complejidad del Holocausto, el significado del sufrimiento, de la inocencia, el significado de la maldad y del bien, la maldad absoluta y el bien absoluto, el significado de la vida en un mundo en caos. ¿Qué significó vivir en las barracas en Auschwitz? Y si dijimos que el relato humano es el centro, es el corazón del proceso educativo, el testimonio de los sobrevivientes está en el centro del proceso educativo. Yo sé que en Chile todavía hay algunos que otros sobrevivientes, estamos en la última década, ya no vamos a tener más sobrevivientes que nos puedan contar, pero están todos grabados hoy, y si bien es cierto que los sobrevivientes biológicamente van a morir, sus testimonios no. Y sus testimonios quedaron grabados y los vamos a seguir utilizando, seguir escuchando la voz de quien estuvo y de quien lo vivió. Es el centro del corazón educativo. Ahora, ¿cómo enseñamos genéricamente historia? Se va de la historia de un relato general a un relato particular. Nosotros en el Holocausto proponemos lo contrario, al revés. Ir de lo particular, o sea, del relato humano, a lo general. Como ustedes comprenderán, nadie es perfecto, nací en Argentina, no en Chile. En Argentina siempre se enseñó el relato, la narrativa de el famoso combate de San Lorenzo, con el general San Martín que cae del caballo y el sargento Cabral que lo salva y dice esa famosa frase: muero contento mi general, hemos vencido al enemigo. En Israel tenemos la historia similar con Trumpeldor, ¿okay? Que dijo, es bueno morir por nuestra patria. Lástima que no dijo, es bueno vivir por nuestra patria. Dijo, es bueno morir por nuestra patria. Pero también averiguó un poquito en Chile. Entonces, también en Chile tienen sus héroes. Por ejemplo, encontré esta historia de Arturo Prat Chacón, el marinero, el marino. Y si les pregunto cuál fue su frase, probablemente la sepan. Antes de la embestida al barco peruano, dijo, muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Fueron sus últimas palabras antes de lanzarse al abordaje del Huáscar. Esta acción le costó la vida, inmortalizándolo como uno de los héroes más significativos de la historia chilena. Nosotros queremos enseñar la historia del relato particular al relato general. Y voy a dar un ejemplo a través de este libro. Quería volar como una mariposa. Producción de Yad Vashem. El libro está en Chile, se consigue. Jessica y el museo también sabe cómo conseguirlo. Es la historia de Hannah Gofrit. Ahora voy a dejar de compartir pantalla un ratito. Y si ustedes miran cómo comienza el libro comienza con una foto de ella de adulta. ¿Ok? ¿Por qué el libro comienza con una foto de ella de adulta? Porque quieren decirnos de antemano, sin decirlo, que es una sobreviviente. O sea, no es el relato de Ana Frank que murió en Bergen-Belsen, ya sin decirlo, estamos diciendo de que estamos contando el relato de una sobreviviente. Ahora, ¿por qué les conté del héroe chileno y de Cabral en Argentina y de Trumpeldor? Porque sabemos muy poco de ellos. O sea, es una frase inmortal, al igual que el héroe de ustedes, hay calle, hay avenida, hay colegio, hay universidad, todo a nombre de estos héroes. Pero cuando preguntamos, ¿y quién fue el héroe? Pues sabemos muy poquito. Yo le voy a leer 3 capítulos del libro. Primer capítulo. Después ustedes van a tener que trabajar, le vamos a poner nombre al capítulo. Cuando era chica me llamaban Hanke. Tenemos el nombre. Nací en Polonia en 1935. Mis padres eran Herschel y Sisa Hershkovich. Vivíamos en una aldea llamada Bielaruska, junto con muchas otras familias judías y polacas. Miren cuánta información ya tenemos en la primera página. Ahora, la segunda página nos muestra a ella cuando tenía 4 años. ¿Ok? Y este es el primer capítulo. Pasé los primeros años de mi infancia en la aldea Bielaruska en Polonia. Los judíos vivían durante muchos años en la aldea junto a los polacos. Mis padres y yo vivíamos en una casa de la calle principal. Frente a nuestra casa vivía una familia judía, los Neumann.
La abuela vivía en el centro de la aldea, al lado del mercado, y mis tías en un barrio donde todos eran judíos. Mis mejores amigos eran vecinos polacos, Mariszka, Janek y Basha. Acuérdense del nombre de esos tres porque enseguida van a volver. Me gustaba jugar con ellos a las escondidas y ocultarme entre las ramas de los árboles del jardín que había detrás de nuestra casa. Todos los habitantes de la aldea me querían. Era una niña alegre y sonriente, tenía el cabello enrulado y las mejillas rosadas. Todo el que se cruzaba conmigo me preguntaba cómo estaba y me pellizcaba los cachetes. Sabía cantar y recitar muchas canciones en polacos, y cuando iba con mis padres a visitas a casa de familias o amigos, mamá me pedía que recitara o cantara delante de todos. No siempre consentía y muchas veces prefería seguir jugando con otros niños. Si pudiésemos ahora hacer acá una actividad y preguntarles a ustedes, ¿cómo llamarían al capítulo? Lo más probable es que digan una infancia, o la infancia feliz, o una infancia rutinaria. También pues es una actividad con los chicos, por ejemplo, comparar nuestra infancia con la infancia de Hannah que nos estamos contando, ¿okay? Pero yo no fui justo con ustedes porque no les leí la última frase del primer capítulo. Porque la última frase, recuerden que el nombre supuestamente iba a ser una infancia feliz, una infancia normal, una infancia rutinaria. Pero la última frase dice, estalló una terrible guerra y se perdió mi infancia maravillosa. Fíjense cómo una frase nos da vuelta toda la tortilla. Estalló una terrible guerra y se perdió mi infancia maravillosa. El segundo capítulo, hay algo que a mí me molesta muchísimo. Yo estudié un año entero en la universidad, la Segunda Guerra Mundial, 2 semestres. Hannah Gottfried lo explica en 3 filas, mejor de lo que yo estudié un año en la universidad. Yo, ¿para qué estudié en la universidad? No lo sé. Miren cómo lo explica ella, y así se explica para edades muy jovencitas, para 5, 6, 7 años, primero, segundo grado. En el año 1939, cuando yo tenía 4 años, estalló la guerra. Y ahora lo explica. Los soldados de Alemania, país limítrofe de Polonia, conquistaron Polonia. ¡Punto! A esta edad es suficiente, no hace falta más. A esta edad es suficiente. Soldados alemanes con uniformes grises entraron a nuestra aldea. Y enseguida se declaró el estado de sitio. Y aquí viene el primer evento que quiero explicar, cómo del relato personal de Hannah Gottfried vamos generando el conocimiento. Vi a mamá coser en sus abrigos y los de papá una estrella de amarillo. Mamá, ¿qué estás cosiendo?, le pregunté. Es una insignia amarilla que debemos llevar sobre la ropa cada vez que salimos a la casa, me contestó mamá. ¿Todos deben?, pregunté. Ahora ustedes saben cuántas veces va a preguntar, ¿no es cierto? Va a preguntar hasta que mamá se ponga nerviosa y diga, bueno, basta. No, solo los judíos, me contestó mamá. ¿Y por qué? Porque así lo ordenaron los alemanes. Bueno, ¿pero por qué? Para que sepan quiénes somos judíos, contestó mamá yo un poco impaciente. ¿Y por qué quieren saber que somos judíos? Bueno, no lo sé. Así lo han ordenado y así lo haremos, contestó mamá enojada y siguió cosiendo la insignia sobre el abrigo gris de papá y de mamá. A la noche, ya que hay un dibujo, no hay una foto, vemos el abrigo con una estrella de David adelante y una estrella de David atrás cosida. Y aquí vamos generando el conocimiento sin decirlo, que marcaron a los judíos con una estrella de David. El tercer capítulo podría ser relevante, pero no lo es. La madre de Hannah Gottfried era costurera y trabajaba haciéndole ropa a las esposas de los oficiales alemanes. No le pagaban con dinero, le pagaban con comida, que en ese momento era equivalente y era muy importante. Y ella todos los días prepara una olla, aquí está el dibujo, y la manda a Hannah al gueto, pues ellos vivían afuera del gueto, para repartir a los judíos en el gueto. Y aquí aprendemos un gran valor, el valor de la solidaridad. Y aquí yo voy a responder en parte a la primera pregunta que habíamos hecho, ¿por qué enseñar el Holocausto? Porque quizás sea una excelente plataforma para enseñar valores humanos. Por ejemplo, a través de este relato aprendemos el valor de la solidaridad. ¿Ok? El cuarto capítulo, para un público no judío podría no ser importante, pero es la quema de las sinagogas. Queman la sinagoga y obvio que ya preguntar, ¿por qué me queman la sinagoga? No le queda claro. Pero el capítulo importante es el capítulo que le sigue. Cumplí 6 años. Los alemanes dominaban nuestra aldea Bielorruska en Polonia hace ya 2 años. Llegó el primer día de clases. ¿Recuerdan a su amiga Marisha? La polaca Marisha, mi amiga polaca, me propuso ir juntos a la escuela. Nos encontramos a la mañana y fuimos con otros niños vecinos. Llegamos a la puerta de la escuela. Allí estaba parado el portero
Yo lo conocía, vivía cerca de nuestra casa. El portero saludaba a todos los niños diciendo buenos días y suerte en los estudios. Marilla entró y yo detrás de ella. Buenos días, saludé al portero. ¿A dónde vas?, me preguntó. A la escuela, a primer grado, contesté orgullosa mientras avanzaba. El hombre se paró delante mío impidiéndome el paso. Tú no puedes, dijo enérgicamente. Pero ¿cómo tengo 6 años? Eres judía, dijo. Los judíos no tienen derecho a estudiar. En esta escuela no hay lugar para los judíos. Miré alrededor. Marilla y los niños estaban parados oyendo la conversación. Se escuchó la campana de la escuela. Los niños y Marilla corrieron hacia las aulas. Me di vuelta y salí. Me paré en la calle agarrándome del cerco de la escuela. Vi alejarse a Marilla hasta que entró en el edificio de la escuela. No lloré. Soy judía y este no es mi lugar. Me quedé allí parada hasta que el patio quedó vacío. El año de clases comenzó sin mí. Fíjense el trauma que pasa una niña de 6 años. En realidad pasa 2. El primer trauma, el portero que no la deja entrar y la humilla delante de todos sus amigos. Y el segundo trauma es que Marilla lo escucha, pero no interviene. Ahora miren, digamos las cosas como son. Teniendo 6 años, Marilla no tiene la culpa. ¿Qué podía hacer una chica de 6 años? Por eso, para mí, Marilla se queda afuera. Ahora voy a hacer un salto tremendo que no todos lo entienden a primer momento. ¿Ok? Un salto tremendo. ¿Ok? Bullying. Todos conocemos el término bullying hoy en día. ¿No es cierto? Cuando nos pasa a los 6 años, Marilla no tiene, cuando nos pasa a los 18 y salimos juntos a un bar, a una cafetería, a una discoteca, y a estos sí y a estos no, y no hacemos nada, a los 18 ya no es a los 6 años. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver bullying con la Shoah? Miren, para mí tiene mucho que ver. Aquí vemos el ejemplo. A pesar de que, repito, en este caso, ella era muy chiquita. Después voy a volver al tema del bullying. Ahora bien, ustedes saben lo que van a pasar. Por supuesto, los que somos mayores y tenemos hijos. Sabemos lo que va a pasar. Si les pregunto qué va a pasar, ustedes saben, ella va a volver a casa y va a llorar en los brazos de su madre. Si le pregunto cuánto va a llorar, va a llorar. Necesitan consuelo, necesita que alguien le explique lo que pasó. Entonces, continuó el capítulo. El año de clases comenzó sin mí. Volví a casa. Mamá me recibió con una sonrisa y me preguntó, ¿dónde estuviste, Hanke? Y ella contesta, fui a pasear. No les cuenta. Asume el dolor de sus padres y no los quiere hacer sufrir. 6 años. Esto, en el estudio de la Shoah, del Holocausto, tiene un nombre profesional. Tiene un nombre, la pérdida de la ausencia. Los niños dejan de ser niños y de un golpe se convierten en adultos responsables de sus padres. Ven, me dijo mamá, hoy empiezan las clases, los libros te esperan. Mamá entró conmigo al cuarto. Allí estaba papá. Sobre la mesa había una pila de libros y cuadernos. Papá me sonrió y me dijo, bienvenidos a nuestra escuela. Suerte. Mamá y papá fueron nuestros maestros, fueron mis maestros en nuestra escuela y fueron ellos quienes me enseñaron a leer y a escribir. De nuevamente, fíjense cómo se genera el conocimiento. Aprendimos que los niños judíos son expulsados de las escuelas públicas. Vemos también cómo los padres dan una respuesta. Los padres asumen el compromiso que el Estado no puede dar. Ya son los padres los que asumen la enseñanza de sus hijos. O sea, hay un final, un semifinal feliz. Y así continúa el libro, pero vamos a dejarlo aquí en estos momentos como un ejemplo de uno de los libros que yo aconsejo y vamos a continuar entonces con la presentación. Muy bien. El próximo libro también creo que es famoso por todos, de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Personalmente, Mario Sinai, yo pienso que el libro debería llamarse en español correctamente la traducción El hombre en busca de significado. Pero quedó El hombre en busca de sentido y ahí está. Viktor Frankl, un austríaco, escribe su tesis doctoral 20 años, ¿qué es lo que nos da significado a la vida? Deportado a Auschwitz-Birkenau, aparentemente en la selección frente al doctor Mengele, ve que tiene algo escondido en la espalda y él orgullosamente, habló un perfecto alemán, saca su tesis doctoral, se la muestra al doctor Mengele,
El doctor Menge le ojea la tesis doctoral, la tira al piso, le pone un pie encima y dice una sola frase: un judío no puede escribir nada significativamente para la humanidad. Pero con eso y todo es elegido a la vida. La vida es postergación de la muerte previo periodo de esclavización. Y él es mandado a la vida, donde es tatuado en el brazo, solamente en Birkenau tatuado en el brazo, es afeitado todo el cuerpo, desnudo, para bañarse antes de recibir el traje de rayas, el famoso traje de rayas de Auschwitz-Birkenau. Y en esas circunstancias, él lo escribe en este libro en la página 107, el que escribió su tesis de qué nos da significado a la vida, Viktor Frankl, decide suicidarse. Pero en ese momento, desnudo, era una persona famosa que todos los compatriotas lo conocían, humillado, ve un par de ojos que lo miran con compasión. Y Viktor Frankl dice, si en estas circunstancias, que no se podía hablar, alguien te puede ofrecer compasión con los ojos, por eso vale la pena vivir. Y aquí otra vez, miren qué mensaje. Y si este es el mensaje que tenemos que enseñar del Holocausto, suficiente. Y yo vuelvo al bullying ahora. ¿Ok? En cada caso de bullying que termina con un suicidio de un niño que fue humillado, hacía falta un par de ojos que lo miren con compasión. Hacía falta una mano. Hacía falta una voz que diga basta. Una mirada, una mano, un basta puede salvar una vida. El bullying. Otra vez el contacto bullying-Shoah. Fíjense cómo podemos sacar temas, diversos tipos de temas con la enseñanza de la Shoah. O si queremos mencionar al Premio Nobel de la Paz por los Estados Unidos en 1984, Elie Wiesel, sobreviviente de Szeged, Hungría, que nos cuenta en su libro La Noche, su primera noche en Auschwitz-Birkenau. El viaje en tren fue nuestra última ilusión. Cada tantos metros había un SS con una pistola enfundada. Mano a mano fuimos detrás de todos como una masa humana. Un oficial de la S gritaba: hombres a la izquierda, mujeres a la derecha. 8 palabras pronunciadas con indiferencia y sin ninguna emoción. 8 pequeñas y simples palabras. Ese fue el momento en que me separé de mi madre. En ese momento no comprendí la magnitud del acontecimiento. Mi padre me apretó la mano y me dijo: ahora estamos solos. Por un fragmento distante vi a mi madre Sara y a mi hermana Tzipora pasar a la derecha. Tzipora, mi hermana, iba de la mano de mi madre. La imagen de mi madre y de mi hermana se dispersaron en la distancia. Mi madre acariciaba el pelo de mi hermana como protegiéndola, mientras yo seguía marchando con mi padre y los otros hombres. Yo no supe en ese momento que me estaba despidiendo de mi madre Sara y de Tzipora, mi hermana, para siempre. Esta fue la última vez que vi a mi madre y a mi hermana. O quizás este sea el relato de la Shoah. ¿Ok? Kalel Prehodnik, un policía judío en uno de los guetos, que decide enrolarse a la policía para salvar a su esposa, que vemos en la foto, y a su hija, Kalel Prehodnik. Y cuando finalmente el engaño nazi termina y después de haber deportado a la mayoría de judíos, deportan a las familias de los policías, él va con su mejor amigo, con las esposas y con las hijas, también a la estación de tren para deportar a las familias. Su mejor amigo, que también había sido policía, se saca el brazalete, sube al tren con su esposa y su hija, y Kalel Prehodnik sube a su esposa y a su hija, pero él no sube. Y escribe un diario. Y miren cómo lo llaman: ¿soy yo un asesino? Y en la primera página nos indica: no me juzguen. Ustedes no estuvieron ahí. Ustedes no saben cómo ustedes hubiesen actuado. O quizá esta sea la historia del Holocausto. Valentín Pinkert, de 3 años. ¿Cuál fue su culpa de haber sido asesinado, fusilado en Babi Yar con solo 3 años? El hecho de haber nacido judío. O quizá esta sea la historia. Uno de los diarios, el diario de Eva Eyman. Hace 2 años, 2 años y medio ya, lo pusieron en Stories. Se llama Eva Stories. Inmediatamente me llaman muchos amigos del exterior y consultan conmigo qué me parece. Le dije: primero tengo que verlo. Lo vi ahí como si fuese un diálogo supuesto. Uno entra en un diálogo con Eva y le escribe y ella contesta. Entonces yo dije en primera instancia lo siguiente:
No es de mi amor profundo pedagógica y didácticamente, pero es también una forma moderna hoy en día de presentar el tema. Pero de ahí a hoy, y revísenlo porque hace varios meses que ya no lo reviso, tiene 3 millones de seguidores. Y si 3 millones de seguidores entraron al story de Eva, cola acabó, los felicito, felicitaciones. El libro, que está en español, se vendió en 2.000 copias. En el Instagram, 3 millones de visitantes tiene. ¿Ok? Entonces, tenemos que también abrirnos a estas nuevas tecnologías.